yo veo que la otra persona le importa es porque decide hacerlo. Nadie tiene por qué hacerlo, porque no nos debemos nada. Oh, Neira, estabas como que bien, bien adelante. Y yo así con mi ego súper grandísimo, pues sí, pagué VIP. Ni siquiera me avises. Ni siquiera avísame si va a ir o no. Es que ya yo no quiero ir contigo. ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo vas a ponerme en esa posición? ¿Saben qué? Crecer duele. Crecer duele, darse cuenta que tus amigos no son tus amigos o no van a estar ahí para siempre. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que este círculo de amistad se tiene que reducir porque tienes que convertirte en la versión que tienes que ser. Y para eso no puedes tener a los mismos amigos de cuando tenías 7 años porque no eres la misma persona. Y si llegas a ser la misma persona, ya ahí hay que como que revisarnos un poquito porque somos seres cambiantes. Tenemos que estar en constante movimiento y eso requiere dolor porque el crecer duele. ¿Saben? El círculo se tiene que reducir y mientras vas creciendo empiezas a valorar tu familia, tus no negociables, qué es lo que es realmente verdadero e importante para ti em, y obviamente las verdaderas amistades. A veces pasa que uno crece y se van alejando estas personas porque cumplieron como que ya su propósito que tenían que cumplir en tu vida. A veces pasa que estos amigos o personas X se van yendo de forma natural porque simplemente la vida pasa, los dos crecen y bueno, nada. Pero a veces pasa que puede ser muy doloroso y uno se pregunta, o por lo menos yo, cónchale, ¿por qué yo? ¿Por qué de esta forma? No había una forma menos traumática, más normalita de entender que a lo mejor esta persona no era buena para mí. Eh, y coño, a veces pasa que tiene que ser de esa forma porque si ustedes se ponen a pensar o van un poquito hacia atrás de qué amistades fueron las que más les marcaron y yo les aseguro que fueron las que más dolieron. No sé por qué, así es la vida, hablen con Dios. Yo no sé, conmigo no es. Em, y bueno, y si hay algo que aprendí mucho, es que pega mucho en el ego, pega mucho ahí porque te das cuenta que hay personas que tú no vas a ser igual de importante. O a lo mejor tú tienes estas expectativas de que por el honor del tiempo que tienen de amigos, se supone, ¿no? Que, bueno, yo para esa persona tengo que ser importante. Y hay veces que no es así. Y entender que no le debemos nada a nadie. O sea, que ellos no me deben nada y viceversa. Entonces, no crean que porque hay algún nivel de lealtad o porque somos amigos, que esa persona tiene que importarle las mismas cosas que me duelen o que me importan a mí. Déjenme decirles, no. Y tengo amistades de 15 años, tengo 22, y si yo veo que la otra persona le importa, es porque decide hacerlo. Nadie tiene por qué hacerlo, porque no nos debemos nada, más nos podemos dar todo. Pero hay que quererse, hay que querer hacerlo. Entonces les voy a contar una anécdota que me pasó una vez. Hubo una temporada en que una banda que me encanta se iba a presentar aquí en mi ciudad. Y yo estaba súper emocionada. El punto es que esa vez, por cuestiones de la vida, no pude ir. Pero
tenía un grupo de que sí fue. Dije, no, buenísimo. Para la próxima vez que vengan, vamos todos, vamos a tripearla, o sea, qué buen concierto. Y tengo fotos y tengo mensajes que me dicen, sí, chama, para esa vez vamos todos. Y yo, bueno, buenísimo. Con suerte era una banda que siempre venía. Y recuerdo que ellos vinieron ahí como a los meses. Anunciaron nueva fecha y me acuerdo que le escribí a dos amigas y le dije, no, buenísimo, vamos, vamos porque vamos. Y recuerdo que una dijo, bueno, dale, y la otra dijo, bueno, tu ex va a ir, pero si no pasa nada entre ustedes, pues todo bien, vamos. Y yo dije, gracias por avisarme, un dato que no necesitaba saber, pero bueno, nada, o sea, en fin, yo te escribo a ti porque tú eres mi amiga y yo quiero ir contigo, ¿no? Bueno, el tiempo pasó y un día antes de comprar los tickets, una de ellas me escribe y me dice, ¿te puedo llamar? Y yo, ¿te puedo llamar? Nunca me llamaba. Entonces, para mí, dije, ok, esto huele a malas noticias. Bueno, nada, el punto es que le dije que sí y me llama. Y me dice, mira, Neira, estuve hablando con tal persona, con, bueno, con tu ex, ¿no? Y se va a sentir muy incómoda si vas. Entonces, no creo que puedas ir. Ay, marica, yo sentí una rabia porque fue como que, ah, listo, buenísimo. O sea, ¿cómo así que no puedo ir? Y me dice, es que no puedes ir con nosotros, pero si quieres, déjame averiguar o hablar mejor con ella, a ver si quiera ir, porque, bueno, porque en caso de que no vaya, pues tú puedes ir. Yo le dije, ¿qué? O sea, mi reacción fue tan, eh, a ver, ni siquiera me avises. Ni siquiera avísame si va a ir o no. Es que ya yo no quiero ir contigo. ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo vas a ponerme en esa posición? Y más como que a ti, ¿qué te importa si la otra persona se siente incómoda o no? Se supone que es muy su rollo. O sea, si la otra persona se siente incómoda por X razón, sus razones tendrá, pues que no vaya y ya. Es un grupo de 20 personas. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? Bueno, el punto es que obviamente estuve muy dolida, me enojé demasiado, lloré súper frustrada porque era una amistad de años y sentí como un poquito left out, como si estas personas hubieran agarrado o tomado como bandos, ¿no? Que pasa mucho, lamentablemente, cuando una pareja termina. Y bueno, nada, el tiempo pasa y me acuerdo que llega el día del el concierto. Y justo al final, yo voy caminando hacia la salida con una amiga y me las consigo. Y me saludan y tal, y me dice, oh, Neira, estabas como que bien, bien adelante. Y yo así con mi ego súper grandísimo, pues sí, pagué VIP, conmigo no. No, entonces, claro, obviamente esto viene desde desde un lugar de que me duele lo que me hiciste, o sea, te tengo que demostrar, ¿no? Cosa que, bueno, hay que tener mucho cuidado porque uno no tiene por qué mostrarle nada a nadie. Bueno, el punto es que eso pasó y yo me acuerdo que en todo este tiempo yo he venido haciendo terapia, ¿no? Yo me acuerdo que mi psicólogo me dijo, es que obviamente duele, porque, a ver, o sea, que uno sientan que no lo eligen a uno y yo, eso era un tema que, bueno, hablaremos más a profundidad, pero yo me di cuenta que, marica, o sea, si usted no quiere ir conmigo, buenísimo, voy yo.
porque soy de pinga y es todo lo que necesito para pasar un buen rato. O sea, el punto aquí es como que elígete siempre y no, y que tus emociones o tu actitud no dependan del otro, si el otro te elige o no te elige, porque al final, como les dije, no nos debemos nada, 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 nada. Entonces a veces pasa que nos dan una respuesta que no queremos y es ahí cuando uno se tiene que sacar el pecho y decir, ¿sabes qué? Yo me elijo, porque eso es lo más importante, amor propio. Entonces, bueno, el punto es que pasa el tiempo después de haber ido a terapia y yo sentí como una necesidad de escribirle a esta persona me refiero a mi amiga, no estamos hablando de exes aquí. Yo le escribo porque yo sentía como una necesidad de hablar de lo que yo sentí cuando recibí esa llamada. Y así fue, ¿no? Le escribí, cuadramos para vernos. em, y me acuerdo que ella dijo, sí, sí, por supuesto, claro. El día que nos fuimos a ver, yo me acuerdo que yo le dije, mira, esto me hiciste sentir esto y esto. em, Sentí que sacó un poquito, que no te culpo, un poquito de inseguridades de mí. Y hey, te agradezco que eso pasó porque me enseñó a que me tengo que elegir. Pero sí sentí muy chimbo lo que me dijiste porque, pues nada, esperaba más. Y me acuerdo que en su rostro, y ojo, esta es una persona que tenía años conociéndola. Yo me acuerdo que en su rostro no había empatía. Sentía que me estaba escuchando, pero había cero empatía. Y llámenme loca, pero lo sentí en la energía, porque ni siquiera fueron sus palabras. O sea, yo sentí como si no le importó, ¿no? Entonces yo, coño, obvio, o sea, yo intentando agarrar toda la terapia que he hecho y yo, bueno, pero yo la quería matar ahí mismo, no, mentira. No. Eh, bueno, nada, el punto es que me acuerdo que sus palabras fueron, nunca fue de, no, sí, es verdad, estuvo chimbo, no era en algo que nos teníamos que haber metido, porque al final la relación fue de ustedes y ustedes veían si iban a ir o no, eh, y no debimos como que de tomar una posición de que apoyo a esta amiga y a esta otra no. Y bueno, nada, nunca fueron esas sus palabras, pero su palabra sí fue como que, no, es que lo tuve que hacer porque no era solamente esta persona, tu ex, sino que habían también otras amigas que iban a estar incómodas porque tu ex se iba a sentir incómoda. Y yo así como que, o sea, ahora no es solamente si mi ex se sentía incómoda o no, sino es que ahora otra gente que ni conozco o me resbala, o sea, yo vi como que, ok, te importa más lo que piense el otro que tu amistad conmigo. Y sabes qué, yo dije, buenísimo, eh, no pasa nada, gracias por todo, chao. Y bueno, y esas fueron una de las últimas veces que hablé con ella, pero aquí va el mensaje, ¿no? Y el mensaje es, ¿qué puedo controlar yo? Esa fue una pregunta que me hice muchísimo y fue, ¿qué puedo controlar yo? Puedo controlar que ella no le vea la misma importancia que yo le vi a mis sentimientos o puedo controlar lo que estoy sintiendo ahorita mismo. La segunda opción, ¿no? Y es que, digo, nunca me debo de sentir mal porque me importe. Así sea que eh, esta otra persona sea una mala persona, que no es el caso. Pero no importa si esta otra persona es una mierda. Si a ti te importa, a ti te importa. ¿Ok? Y eso no está mal. Esas son tus emociones y tú tienes que validar eso. Eh, y, y ya.
porque solamente se necesita tu validación para tú estar en paz. Entonces, no pasa nada si te importa y sientes la necesidad de conversarlo, así sea que sientas que la otra persona es una pared. Igual, habla las cosas si sientes que necesitas hacerlo, porque más haces en sacarlo que en esperar una respuesta. Muchas gracias por este espacio que es nuestro. Gracias por escucharme. Y bueno, nada, estaré pendiente de si alguna vez se han sentido así con algún amigo o amiga que ya no hace parte de sus vidas, porque aquí estamos para aprender uno con los otros, ¿no? Y estoy pero muy interesada en conocerlos y hacer de esta comunidad nuestra.